Hola, buenas tardes. Empieza a anochecer en el Valle del Jerte y bienvenidos a este canal de filosofía entre cerezos. Y vamos a iniciar la lectura de Ser y Tiempo y a reflexionar sobre ella con Martin Heidegger. Al inicio de Ser y Tiempo, como hemos estado viendo en los vídeos sobre Aristóteles y la metafísica, pues empieza con un fragmento que encontramos en el diálogo El Sofista en 244a. Y en ese fragmento que nos pone Martin Heidegger nos dice: de modo manifiesto, vosotros desde hace tiempo tenéis claro con lo que propiamente queríais decir con lo que usáis la expresión ente, sobre algo que tiene realidad. Nosotros creíamos comprenderlo por ahora, pero ahora estamos en aporía. Bien, eso es lo que hemos estado viendo en los vídeos que hemos estado realizando hasta ahora, porque hay una disquisición dentro de la academia, están debatiendo profundamente sobre qué es realidad y cuál es la realidad de algo. Y aquí lo vemos como en el Sofista se pone de manifiesto que se encuentran en esa aporía. Esta es la aporía que le obligará a Aristóteles a hacer la praxis filosófica teorética de hacer una filosofía primera que tratase sobre precisamente esta cuestión, la cuestión de cuál es la realidad. Y centrar bien la cuestión de la filosofía primera. A Heidegger este texto, como buen entendido de la filosofía griega, la cual comprendía, o más bien quizá sea el único que la comprendía, quizá con Nietzsche, pues es como da inicio a Ser y Tiempo. En definitiva, podéis entender ya, viendo todos los vídeos que hemos realizado hasta ahora, la amplitud de ese fragmento del Sofista. ¿Y cuál es el problema que tenían? Porque el problema que había es que es la pregunta qué es específicamente ser, qué es específicamente lo real. Y todo ello referido al problema sobre los universales y sobre las entidades matemáticas, como hemos estado viendo. Continúa Heidegger preguntándose lo siguiente: ¿tenemos hoy en día una respuesta a la pregunta de lo que propiamente queremos decir con ente, con en realidad? Y concluye Martin Heidegger y dice: de ningún modo. Por ello, plantea de nuevo la cuestión en pleno siglo XX, en plena década de los 30 del siglo XX, con toda la significación que esto tiene, con el surgimiento de las grandes revoluciones, el socialismo, el comunismo, la ascensión del partido fascista al poder y la ascensión del nazismo. Y Martin Heidegger se plantea ante esa situación a finales de los 20, de los 30, sobre la cuestión de la realidad. Y dice Heidegger si es necesario plantear de nuevo la pregunta por el sentido de la realidad, del ser. Este cuestionamiento, o la pregunta, el volver a hacerse la pregunta, es el camino necesario para volver a elaborar una nueva ontología. Y es que, dice Heidegger, no nos hallamos hoy de nuevo perplejos porque no entendemos qué significa específicamente ser, la realidad. Y así continuamos perplejos hoy en día también. Tanto en la década de los 30 como en el del siglo XX como hoy en 2023. Entonces dirá Heidegger: será necesario, por lo tanto, despertar nuevamente la comprensión para que busquemos sentido a la pregunta. Y su libro de Ser y Tiempo tratará de elaborar concretamente la pregunta por el sentido de la realidad y del ser, y de un modo diferente a como lo habían hecho Aristóteles, y 2500 años después volvió a plantearse esa pregunta. Como quizá el único que hubiera entendido en milenios la cuestión planteada por Parménides, porque ni siquiera Nietzsche conoció, ni siquiera Nietzsche llegó a entender del todo el poema de Parménides. Si vemos en los textos de los preplatónicos,
vemos que Heráclito lo entiende perfectamente, pero Parménides no. En cambio, Heidegger sí entiende perfectamente a Parménides, o sea, Heidegger entiende a Parménides, y bueno, aquí vamos a intentar entender tanto a Heidegger como a Parménides, y lo vamos a intentar y lo vamos a conseguir, porque es el propósito que nos hemos marcado aquí. Y él dice algo muy importante, que es lo que estamos refiriendo constantemente, que dice Heidegger: la interpretación del tiempo es el horizonte para toda comprensión de la realidad, del ser en general. Y aquí dejo este vídeo sobre el inicio de Ser y Tiempo, que se tienen que leer en confluencia con todos los vídeos que hemos visto sobre Aristóteles y la ontología que está haciendo Aristóteles. Vamos a intentar comparar un poco las dos ontologías y cómo la van realizando los dos autores, porque son 2300 años después cuando Heidegger, que realmente era un griego como era Nietzsche y que tenían en su cabeza el pensamiento de Grecia y lo entendían, pudo intentar realizar esa ontología. Y eso pregunta por el ser en los tiempos actuales, en donde es una gran contradicción si tenemos que leer a Heidegger y a Nietzsche y a Sartre y a Aristóteles como ontólogos en una época, incluso a Gustavo Bueno, que es muy interesante también. Leerlos en YouTube, donde vamos a quedar aquí reflejados como en los espejos, como unos espejos que vagarán en el universo, como en la película de Superman. Y eso que decía Parménides, no, decía Anaximandro, que hay infinitos mundos que van generándose, destruyéndose y volviéndose a generar, y vagaremos en una época de capitalismo Big Tech. No sé la cualidad de la imagen que tal esta será siendo, porque ya está anocheciendo, pero bueno, que se oscurezca y nos veamos en el Valle del Jerte, en estas contraluces, para que veáis dónde estamos filosofando. Que buenas tardes, buenas noches, y que si os gustan estos vídeos de filosofía oral que estamos realizando con toda la honestidad posible, pues le deis a la campanilla, porque aquí estamos filosofando entre amigos y entonces estamos hablando con amistad y con filía y sin trampa y sin cartón. A todos los que estén interesados en estos asuntos, pues buenas noches ya, que está anocheciendo en el Valle del Jerte, y dadle a la campanilla si os han gustado estas reflexiones.